Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video donde expondremos las diferentes cifras e indicadores sociales, económicos y políticos del gobierno uruguayo. En este caso, el cuarto año de gobierno del primer mandatario. Hablamos de Luis Lacalle Pou para que ustedes tengan la información suficiente para analizar por su propia cuenta si está bien, si está mal, si falta en algo, si esto quedó corto, si no falta nada, si está todo bien. Por supuesto, la información es poder y el conocimiento, el conocimiento es poder y la información es poder también, así que complementamos con lo mismo. Arrancamos de la siguiente manera. El desempleo en Uruguay es del 8.2% con los últimos datos de junio 2023. La franja etaria que más sufre este problema, el desempleo, es la de 14 a 25 años con un número alto, 24%. Como ustedes verán en pantalla, el Banco Mundial nos proporciona el dato de que en 2019, último año del gobierno del Frente Amplio, el desempleo se ubicaba en el 8.7%. Para 2020 aumenta a un 10.3% y luego hasta 2023, como lo dijimos recién, se ubica en un 8.2%. Nos vamos ahora al salario real. Lo que preocupa a los uruguayos, como siempre, es el bolsillo, lo económico. El salario real sube a 4.2% anual a junio y queda a 0.3% debajo de su nivel de junio 2019, año prepandemia, que era un récord histórico. Como ustedes verán en pantalla, el corte del portal de noticias Ámbito, donde escribe Nicolás Lucich, periodista uruguayo que actualmente trabaja en Informativos Carve, dice lo siguiente: el salario subió en términos reales en todos los sectores, aunque en algunos fue particularmente importante. Por ejemplo, es el caso del sector salud, que tuvo un aumento nominal de casi 15% en el último año, por lo que el aumento real del salario superó el 8%. Pero, ¿qué es el salario real para aquellos que no lo entendemos? Yo creo que lo entiendo de una manera muy básica, con un ejemplo muy básico. Supongamos que yo gano esto al mes, 100 pesos. Con 100 pesos me compro 2 leches de la marca más comprada de nuestro país. Pero el mes que viene sigo cobrando 100 pesos, pero en vez de poder comprarme 2 leches, me voy a poder comprar una. Entonces ahí mi salario real cae, porque no me puedo comprar lo mismo que me compraba el mes pasado con este dinero. En cambio, si el mes que viene yo con estos 100 pesos, en vez de comprarme 2 leches, me compro 3, mi salario real aumenta, porque el poder adquisitivo de este papel, de esto que me pagan a mí, aumenta. O sea, tengo más capacidad de compra con este billete. El indicador más codiciado por todo el mundo, del que todo el mundo habla: la inflación. La inflación en Uruguay para julio del 2023, como ven en pantalla, fue del 4.8% anual. Como ustedes verán, la serie histórica de inflación en nuestro país: 2022 9.1, 2015 8.6, 2010 6.7 y 2005 4.7%. O sea, estamos teniendo la inflación interanual de momento más baja desde 2005. Con respecto a los datos de denuncias de delitos, compararemos los datos de 2019 con los de 2023 y los de 2022 con 2023. Para eso vemos en pantalla los números de los delitos cuantificados y en porcentaje. En homicidios sube un 8% con respecto a 2019. En rapiñas baja un 23%. En hurtos baja un 18%. En abigeatos baja un 41%. Y en violencia doméstica aumenta un 6%. Compararemos ahora los datos de 2022 con los de 2023. En homicidios baja un 1%, en rapiñas aumenta un 3%, hurtos baja un 5%, abigeato baja un 15%, violencia doméstica sube un 4%. Vamos ahora con la pobreza en nuestro país. Ustedes verán el gráfico en pantalla donde vemos que las personas bajo la línea de pobreza están en el torno del 9.1% y las personas bajo la línea de indigencia de un 0.2%. Pero adentrémonos un poco más en los números y veamos las distintas cifras que dan la pobreza en los distintos grupos de edades. En torno a los menores de 6 años, 16%, 6 a 12 años, 17%, 13 a 17 años, 15%, 18 a 64 años, 7%, 65 o más años, 2%. En pantalla veremos los porcentajes de la pobreza desde el año 1998 a la actualidad. Vamos a ver los datos ahora de las personas en situación de calle, que recoge un gráfico del diario El Observador. Como vemos en pantalla, para el año 2019 habrían 1.745 personas, 2020 2.082, 2021 2.215 y en 2023 2.755. Vamos ahora con la tasa de mortalidad infantil, la cual desciende para 2022. En pantalla veremos la serie histórica desde el 2017, donde había una tasa de mortalidad infantil de 6.5, 2018 6.8, 2019 6.83, 2020 6.1, 2021 6.27 y 2022 6.22.
Vamos ahora con la tasa de alfabetización en nuestro país. Si ustedes encuentran datos más nuevos que los que estoy mostrando en pantalla, por favor, tanto con este como con otros indicadores, déjenlo saber en los comentarios. Pero enfoquémonos en este, que encontramos un tweet que hizo la Deutsche Welle, creo que así se pronuncia el nombre de la cadena alemana que trabaja para Latinoamérica, donde vemos lo siguiente. Tweet del 5 de enero del 2022, Deutsche Welle en español, cuenta oficial, donde vemos la tasa de alfabetización en porcentaje, donde Cuba encabeza con el 99.8%, Canadá con el 99% y Uruguay con el 98.8%. Este dato nos parecía insuficiente y que no condice con la realidad de la educación, que es un problema grave en nuestro país por la cantidad de personas que egresan del sistema educativo. Vemos la gráfica donde personas de entre 20 y 24 años que terminaron sus estudios, solo en Uruguay el 48%, o sea, menos de la mitad, terminó sus estudios secundarios teniendo entre 20 y 24 años. Y vamos a ver ahora también, para complementar en este tema, datos del 2019 del último informe del INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde nos muestra lo siguiente. Vemos el gráfico de egreso de educación media superior entre jóvenes de 21 a 23 años según el nivel socioeconómico de los hogares. El total de la gráfica veremos que está entre el 42% y 32% si comparamos entre 2019 y 2006. Nos quedaremos con el último dato, que es de 42%, es más o menos la cifra que manejábamos recién comparado con lo de Bloomberg. Vemos el nivel de egreso en un contexto muy favorable en 2019 aún en un 78%, o sea, por debajo del 80%. Y en un contexto muy desfavorable, debajo del 20%. Estamos hablando de que porque es 18, menos de 2 de cada 10 personas en contextos muy desfavorables no terminan la educación secundaria. Vamos ahora con el gasto en educación que realiza el Estado. Vemos en pantalla el siguiente gráfico. Como ustedes verán en la gráfica, la evolución del gasto en educación en las distintas áreas que ustedes están viendo y entenderán en las referencias, ha descendido en prácticamente todos los niveles, en mayor o menor medida, tal vez la que más en educación secundaria o en educación inicial y primaria. Esta gráfica es sacada de La Diaria, donde también nos menciona que según la información publicada en el reciente reporte sobre el panorama del gasto público en educación 2021 del MEC, el presupuesto de ANEP disminuyó por segundo año consecutivo. Esto se reflejó en todos sus principales subsistemas: secundaria, técnico profesional, inicial y primaria y formación en educación. A nivel más general, la publicación reporta también que el gasto público en educación se ubicó en 4.6% del PBI en 2021. Vamos ahora con el índice de desarrollo humano que Uruguay obtiene a nivel mundial, uno de los mejores, puesto 58 en el ranking global, entrando entre los países con un muy alto índice de desarrollo humano, según lo destaca el último informe publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde vemos que desde 2005 venía en crecimiento, en 2020 se estanca y en 2021 se cae. Lo vemos en pantalla con el gráfico del ranking, pero también ahora con el gráfico a nivel de los distintos años. Vamos ahora con uno de los datos más importantes a nivel económico, el PBI. ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno. ¿Y qué es eso? Es la suma de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. Los bienes son aquellos objetos y mercancías tangibles fabricados por una economía: autos, casas, alimentos, ropa y etcétera, etcétera, etcétera. Vemos el PBI de Uruguay ubicado en niveles prepandemia para 2022 según los datos del Banco Mundial que vemos en pantalla, donde Uruguay obtiene para 2022 71.000 millones de dólares. Vemos en pantalla lo que publicaba el informe del Banco Central de Uruguay, donde dice que la actividad económica en el año 2022 aumentó un 4.9%, siempre hablando del PBI, respecto a 2021, resultado que en parte se vinculó con la recuperación en actividades que en 2021 aún seguían siendo afectadas, aunque en menor medida por la situación económica asociada a la emergencia sanitaria por COVID-19. Bien, vamos ahora con uno de los últimos datos, el índice de Gini, que es lo que mide la desigualdad de un país. En este caso vemos el gráfico de La Diaria, donde observamos lo siguiente. Para 2019 sería del 0.383 y para 2022 0.389. Aclaremos que estos números sirven dentro de todo porque, de acuerdo a Naciones Unidas, un índice superior a 0,4 va a ser un caldo de cultivo para la sociedad, porque esto indicaría que habría una polarización tan grande entre ricos y pobres que llegaría a un estallido social. Vamos ahora con el último dato, el índice de corrupción de nuestro país. Medido junto a 180 países, como vemos en pantalla, Transparency.org muestra que Uruguay está en el puesto 14 a nivel mundial y obtiene 74 de 100 puntos posibles, aumentando su resultado para 2021 y también para 2020. Esto hace que nuestro país sea más transparente y sea menos corrupto. Cuanto menos puntaje tenga, más corrupto sería.
Amigas, amigos, final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, háganlo saber con un comentario, un like, una suscripción, un compartir, lo que sea, que no estén obligados a hacer, pero si lo hacen, mejor para mí. Nos encontramos en el próximo video. Recuerden que el conocimiento, la información es poder y que nos vamos a seguir preguntando como siempre les digo en los videos. Nos vemos el próximo lunes, 20 horas, con un nuevo video aquí. Hasta entonces, chao.